Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos. El tema de hoy, variables, constantes, tipos de datos y operadores. Una variable en informática es una región de memoria que puede almacenar datos y puede cambiar su contenido o valor. Aquí tenemos la representación de una sección de memoria y como podemos observar, esto prácticamente es una tabla. Entonces así podemos ver una región de memoria en lo que conocemos como una memoria, como un disco duro o una memoria flash. Bien, aquí esta sección verde, estas celdas que están de color verde estarían representando una región de memoria y esto podría estar correspondiendo a el espacio reservado para una variable. Bien, vamos a tratar de entender cómo se maneja la información en esa memoria. Aquí tenemos, como habíamos dicho, representado esa región a través de una tabla en donde tenemos columnas y tenemos filas. Bien, en informática empezamos a numerar a partir del 0, siempre consideramos el 0. Entonces aquí tenemos la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4 y por el lado de las filas también tenemos la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. Bien, como hemos de saber, para poder localizar una región de memoria, para ser más precisos, en este caso lo que es una celda, pues debemos conocer la ubicación a través de una coordenada. En este caso tenemos ubicado este punto de la tabla, que es algo así como una celda, como si fuera una celda de Excel. Bueno, entonces aquí la coordenada de esta celda correspondería a la columna 3 y la fila 2. Si nosotros tomamos en cuenta el lenguaje de la máquina, que es el lenguaje conocido como lenguaje máquina o código binario, entonces podríamos eh, eh, ubicar esa coordenada a través de este tipo de código o lenguaje máquina. Entonces aquí tenemos la columna 0 nuevamente, así se representaría en binario, en código binario. Aquí tenemos la columna 1, este sería su código en binario. La columna 2, este es el valor en binario. La columna 3, y ahí está el código binario. La columna 4 y el código binario sería este. Y lo mismo para las filas. La fila 0, la fila 1, la fila 2, la 3 y la 4 en código binario. Entonces para una coordenada, para ubicar una posición dentro de la tabla, tendríamos este tipo de coordenada. Una coordenada con un código en binario que corresponde en este caso a la columna 3 y a la fila 2. Bien, para entender un poco mejor cómo es que interpretamos el lenguaje de la máquina en su código, puesto que el código máquina o el código binario solamente se compone de dos valores, del 1 y el 0. Entonces vamos a hacer aquí una interpretación de cómo hacemos esa transformación del código binario a un código que nosotros entendemos mejor como humanos, que es la numeración decimal, código en decimal. Bien, entonces vamos a considerar lo siguiente. Tenemos una serie de códigos. Para poder hacer la traducción vamos a tomar en cuenta los valores 1, que significa activo o verdadero. En este caso tenemos la posición, que podemos decir que corresponde a una potencia elevada a la 0. Aquí tenemos el 2. El 2 representa la base numérica. Como es binario, pues solamente tiene dos números. Entonces lo vamos a elevar a la potencia n, empezando por el 0. Como dijimos que la numeración principalmente informática la utilizamos a partir del 0, entonces a partir del 0 vamos a empezar a
a elevar esta base. El 0 va a ser una potencia, base potencia. Entonces consideremos que el 1 nos va a indicar si tomamos en cuenta o no esta posición, quiere decir que va a estar activado. Entonces aquí este 1 corresponde a la 0 potencia, a la primera potencia, la segunda potencia, tercera potencia, cuarta potencia. Entonces si nosotros hacemos el cálculo en esa disposición, si hacemos la conversión, entonces aquí podemos decir que 2 a la 0 nos va a dar 1, porque todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Si ahora elevamos 2 a la 1, pues nos va a dar 2. Todo número elevado a la 1 es el mismo número, o el número base, así que aquí nos va a dar 2. Si elevamos 2 al cuadrado o 2 a la 2, vamos a tener 4. Si elevamos 2 a la 3, vamos a tener 8. 2 a la 4, vamos a tener 16. Vamos aquí a ver un ejemplo. Aquí tenemos un código. Este código consta de 8 números en binario. 8 números en binario en informática corresponde a un byte. Esto es un byte, 8 números en binario. Y este código puede representar lo que sería un carácter, es decir, una letra, un número o un símbolo. Entonces nosotros en nuestra pantalla interpretamos una letra, pero en el fondo la máquina solo entiende unos y ceros. Entonces vamos a ver cómo podemos traducir este lenguaje que maneja la máquina a un código en el cual nosotros podamos interpretar mejor. Bien, entonces vamos a considerar lo siguiente. Aquí tenemos el código. Los valores activados o que vamos a considerar son los que tienen el número 1 y vamos a considerar la posición. Entonces aquí tenemos otra vez la consideración de que vamos a tomar en cuenta la base de la numeración, que es el binario, y vamos a elevarlo a la n potencia. Entonces aquí el valor en este código, el que está activado, es la primera posición, que es este. La segunda posición no tiene nada, está en 0. La tercera también está en 0. Y la cuarta sí tiene valor, que sería esta. La quinta pues no tiene valor y las demás pues tampoco. Entonces ya no las tomamos en cuenta. Bien, entonces aquí como tenemos activado el primer valor, pues vamos a elevar a la n potencia esa base numérica, considerando la posición. Entonces tenemos 2 a la 0, vamos a tener 1. Las siguientes no las vamos a tomar en cuenta, pero vamos a considerar que aquí es 2 a la 1, 2 a la 2. Como no tienen 1 aquí, entonces no se toman en cuenta. Pero la siguiente posición sí tiene un 1, sí se puede considerar. Entonces tomamos en cuenta esa posición y elevamos el 2 a la 3. Estamos en la cuarta posición. 2 a la 3 nos va a dar 8. Entonces podemos decir que este código en binario va a ser igual a 9 en decimal. Esto es en decimal porque consideramos el valor de esta posición del 1, que es 1, y el valor de esta posición en decimal, que es 8. Sumamos y nos da 9. Bien, una constante. ¿Qué es una constante? Parecido a la variable, una constante en informática también es una región de memoria que puede almacenar datos. En este caso no cambia su valor. Entonces aquí vamos a considerar nuevamente una región de memoria, que es un grupo de celdas que van a estar reservados para una constante, para un valor ya constante. Bien, ahora vamos a considerar que existen diferentes tipos de datos que se guarda o que sirven para guardar información por medio de algún sistema o dispositivo informático. Dichos tipos de datos contribuyen a determinar el espacio que se requiere en las memorias según sea el dato que se desea almacenar o procesar. Bien, estos son los tipos de datos, los más comunes. ¿Por qué manejamos diferentes tipos de datos? Bueno, voy a regresar aquí a esta tabla
que se parece a la de las variables, pero aquí debemos de considerar que vamos a utilizar diferentes tipos de datos porque cada dato almacena información de diferente tamaño. Es decir, no es lo mismo almacenar un número, un solo número, como el número 2, almacenarlo en una tabla, que almacenar una cadena de caracteres, un párrafo de un escrito. Y mucho menos sería igual si nosotros deseamos guardar, por ejemplo, una imagen. El espacio que se requiere sería mayor. Entonces, si nosotros utilizáramos el mismo espacio para cada uno de esos datos, cuando guardemos una variable, cuando guardemos una imagen, pues no va a haber ningún problema, va a haber un espacio reservado para ese tamaño. Pero si ese mismo espacio se reserva para guardar un número como el número 2, pues vamos a estar desperdiciando espacio. Entonces eso nos va a llevar a que la máquina va a requerir de más memoria y eso involucra a final de cuentas gastos. También tendrá que ver con que la máquina ande buscando esa información en una región más grande y eso va a involucrar invertir más tiempo. Entonces los procesos serían más lentos y los recursos serían mayores. Por lo tanto, es más conveniente utilizar diferentes tipos de datos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de los más comunes. Dependiendo del lenguaje de programación que utilicen, pues los nombres van a cambiar un poco. En algunos casos van a tener otro nombre, pero se refieren prácticamente a lo mismo. Entonces aquí tenemos un tipo de dato de tipo boolean. Tipo booleano se llama. Esto nos sirve para poder determinar un verdadero o un falso, un 1 o un 0. Tenemos el tipo de dato byte. Ya tenemos una referencia de lo que es un byte. Ese es el código que maneja un byte, un tipo de dato byte, y podemos almacenar información en este formato. Tenemos el tipo de dato int o entero, significa entero. Podemos guardar información como el que tenemos aquí. Un número, no podemos guardar una letra, tiene que ser un número. En el caso de float se conoce como punto flotante y también sirve para almacenar números, pero en este caso nos sirve para separar unidades, como este caso que tenemos aquí, 10.000, 10, 3 ceros de 1000, el punto y el 0. Esto es el punto flotante. Prácticamente este es el punto flotante. Cadena. El tipo de dato de cadena sirve para guardar caracteres, así como el que tenemos aquí, dice Hola México, o una dirección completa, etcétera, un conjunto de caracteres. Aquí hay otro que propiamente se llama caracteres, char, carácter. Y podemos guardar este tipo de información, letras prácticamente, o algún símbolo, es lo que se podría guardar y se podría considerar como carácter, como por ejemplo un signo de interrogación. Date. El tipo de dato date almacena datos de fecha o de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo y aquí tenemos un formato. Los formatos pueden ser diferentes, pueden ser más largos. Y como ejemplo para el caso de imagen, sonido, video, tenemos este tipo de dato que en algunos casos le llaman OL, OLE. Y este nos sirve para guardar más información porque se puede almacenar imagen, sonido o video. Y hay otros tipos de datos parecidos o tienen un nombre parecido a este. Bien. Entonces habíamos dicho que los lenguajes de programación tienen o ponen diferentes nombres a sus tipos de datos, pero la mayoría son generales, tienen un nombre parecido. Aquí estamos representando la región de memoria donde esta parte de amarillo estaría reservado para un tipo de dato específico. Este de color verde estaría representando una región de memoria reservado
para otro tipo de dato y este para otro tipo de dato. Entonces aquí podríamos considerar que a lo mejor esta región es para una variable, esta es para una constante y esta es para otra variable. Bien, tipos de operadores. Tenemos diferentes tipos de operadores. Voy a mencionar los más usuales. En este caso tenemos los operadores matemáticos. Para los operadores matemáticos, bueno, pues muchos los hemos de conocer. Empezamos por la suma y este es su símbolo. Operador resta. Aquí, pues aquí se cambió. Aquí es resta, no es revista. Este símbolo es operador matemático. Perdón, vamos con este. División es la diagonal. Asterisco es la multiplicación. El signo de peso se usa para representar el módulo, que es el residuo de una división. Este representa una asignación, es un símbolo de asignación. Y este que tiene doble signo, como este que conocemos en matemáticas, que es igual, aquí el igual se da por dos símbolos dobles, puede decir. 2 igual. Esto que parece igual en informática se conoce como asignación. Bien, aquí tenemos operadores relacionales. Aquí tenemos el que representa el mayor que, menor que, el igual que, el mayor igual que, el menor igual que y el diferente. Esto se utiliza para operaciones con condición. Normalmente lo utilizamos en algo que se conoce como consultas, donde se realizan filtros, donde se condiciona la información de los datos. Se condicionan algunos, se puede decir, rangos sobre los datos o se aplican sobre los datos. Bien, aquí tenemos otro tipo de operadores que son los operadores lógicos. Y entre ellos tenemos este que es el AND y este representa a lo que conocemos como un operador lógico llamado AND. Este símbolo de barra corresponde al operador lógico OR. Aquí tenemos al NOT, que es el no, y aquí tenemos el XAND, que es una combinación de AND con no. El XOR también es una combinación de OR con NOT. Y también tenemos el OR exclusivo. Bien, aquí algunos ejemplos de cómo se manejan los operadores en informática. Aquí, por ejemplo, tenemos una variable al cual estamos asignando el valor de esta otra variable. Es decir, aquí asignamos el valor de la variable a la variable X mayúscula. Aquí estamos interpretando que a la variable X le vamos a asignar un valor de 1, es decir, aquí sí quiere decir X igual a 1. Aquí tenemos tres variables, el producto de estas dos, que es B por C, se lo vamos a asignar a la variable A. Aquí estamos condicionando los datos, estamos manejando algo así como rangos. Aquí estamos interpretando que A es menor o igual a un 18. Por ejemplo, cuando manejamos rangos de edades, podemos decir aquí, bueno, le podemos decir a la máquina, bueno, a ver, seleccioname todos los datos de la variable A que sean menor de 18, como para, por ejemplo, seleccionar la edad, todos los menores de 18 años. Y aquí usamos un operador lógico, donde la variable podría almacenar o representar todos los valores mayores a 60, o sea, integra valores o un valor que sea menor a 18 y también que sea mayor a 60. Aquí estamos haciendo una operación lógica diciendo A o B. Aquí estamos interpretando que se quiere manejar la idea de que se utilice el valor de A o el valor de B. Y aquí
Estamos realizando una operación matemática y estamos asignando el resultado a una variable llamada potencia. Bien, hasta aquí estos temas y nos vemos en otras sesiones más.